Pirata. Soy Gohan Buu. Barba Blanca impactante. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 16. Interesante, las comisuras de la boca de Kizaru se levantaron ligeramente, se interesó cada vez más en esta nueva cosa. Su mirada cayó inadvertidamente sobre la figura que se erguía como una montaña no muy lejos. Barba Blanca y Edward Neugate. En ese momento, Barba Blanca acababa de recuperar una cantidad considerable de su poder de combate con la ayuda de las semillas Senzu, y estaba de pie al lado de Ace, emitiendo un haki terriblemente poderoso y observando atentamente a Akainu frente a él. Kizaru apuntó su ojo izquierdo, que estaba equipado con un instrumento de lente única, hacia Barba Blanca. En el momento en que sus ojos se encontraron con Barba Blanca, la escena en su lente izquierdo cambió drásticamente. Los números dorados que saltaban antes desaparecieron al instante, y fueron reemplazados por una serie de números nuevos, tan larga que casi desbordaba el borde de la lente. Esta serie era tan enorme que Kizaru no podía contar cuántos dígitos tenía. Además, esta secuencia de números no es estática, sino que salta descontroladamente a una velocidad vertiginosa. Se producen enormes cambios a cada instante, como si representara una fuente de energía extremadamente inestable, pero a la vez extremadamente poderosa. Babero, babero, babero. El sonido de advertencia del instrumento se hizo más rápido y más agudo que nunca, como si estuviera sonando el nivel más alto de alarma. Kizaru sintió que su ojo izquierdo estaba deslumbrado por la cadena de deslumbrantes números dorados, y sus oídos estaban entumecidos por la penetrante alarma. La icónica expresión casual y cínica en su rostro, en ese momento, por primera vez, realmente se congeló. En cambio, hubo una especie de conmoción y horror que era difícil de ocultar del corazón. Parpadeó inconscientemente y luego volvió a mirar con atención para asegurarse de no equivocarse. La hilera de números aterradoramente largos en la lente seguía saltando descontroladamente, y cada número parecía tener una fuerza de 1000 libras, golpeándole el corazón con fuerza. Este valor. Kizaru lleva muchos años en el cuartel general naval, donde ha luchado con innumerables hombres fuertes y ha sido testigo de todo tipo de fuerza. Sin embargo, nunca ha visto ni imaginado que la fuerza de una persona pueda expresarse en una cantidad tan intuitiva y aterradora. Además, este número excedía con creces cualquier número que había visto antes, incluido el suyo, los otros almirantes marinos, e incluso el mariscal Sengoku y el héroe Garp. Dios mío. Kizaru dejó escapar una exclamación inconscientemente. Por primera vez, su mirada, que solía parecer algo perezosa, reveló una expresión verdaderamente compleja, una mezcla de sorpresa, solemnidad y un toque de asombro. Dejó a un lado su habitual actitud despreocupada y su voz se volvió un poco seca. Este es realmente, un monstruo extraordinario, el monstruo al que se refería era naturalmente Barba Blanca, que no estaba lejos. Aunque sabía desde hacía tiempo que Barba Blanca era muy fuerte y el hombre más fuerte del mundo, no fue hasta este momento, a través de este extraño instrumento de lente única, que sintió la insondable y aterradora fuerza de Barba Blanca de una manera sin precedentes y más intuitiva. A pesar de que estaba gravemente herido y acababa de recuperar algo de su fuerza con la ayuda de los misteriosos frijoles, los valores mostrados por Barba Blanca aún alcanzaron una altura desalentadora e inalcanzable. Aunque el susurro de Kizaru no fue fuerte, la mayoría de las personas presentes eran fuertes y perceptivas, por lo que naturalmente escucharon sus palabras. Combinado con la rara expresión de sorpresa en su rostro y el misterioso instrumento de lente única en su mano, muchas personas se dieron cuenta de inmediato de que este nuevo dispositivo probablemente era más que un simple dispositivo de observación. Los demás generales de la Marina, así como algunos miembros de la organización CP, tenían todos un destello de curiosidad y pregunta en sus ojos. Almirante Kizaru, ¿qué es exactamente esa cosa? Preguntó un vicealmirante de la Marina sin poder evitarlo. Kizaru respiró hondo y logró calmar la conmoción que sentía en su corazón. Negó con la cabeza, como si intentara deshacerse de la serie de aterradores números en la lente. Bueno, yo tampoco estoy seguro. El tono de Kizaru volvió a la normalidad, pero la solemnidad en sus ojos no había desaparecido por completo. Sin embargo, parece ser capaz de, ver algunas cosas que normalmente no podemos ver. Mientras decía esto, apartó la mirada de Barba Blanca y miró a los otros capitanes de los piratas de Barba Blanca.
Cuando vio al Fénix Marco, los números en la lente no eran tan aterradores como los de Barba Blanca, pero también alcanzaron un nivel muy asombroso, y había algunas marcas especiales detrás de los números, que parecían representar las poderosas habilidades de recuperación y vuelo de Marco. Cuando vio a Diamond Hoth, el número tampoco era bajo, y parecía haber palabras como defensa extremadamente alta marcadas detrás de él. Flower Sword Vista y varios otros capitanes también mostraron diferentes valores y características que representan sus respectivas fortalezas en sus lentes. Vaya, parece que los piratas de Barba Blanca están llenos de gente con talento, dijo Kizaru con un tono inexplicable. En ese momento, varios soldados de la marina sacaron más instrumentos de lente única del armario deslizante. El mariscal de marina Sengoku y el héroe Garp también mostraron gran interés en este nuevo dispositivo. Cada uno tomó uno del soldado y se lo puso en los ojos. El mariscal Sengoku se apuntó primero con el instrumento. La lente mostró inmediatamente una serie de valores que representaban su fuerza, la cual era bastante alta, acorde con su identidad y fuerza como mariscal de la marina. Luego, miró a Garp a su lado. El valor que mostraba la lente de Garp era ligeramente superior al suyo, y parecía haber una nota detrás como poder supremo puro. Esto hizo que la boca del mariscal Sengoku se contrajera involuntariamente. Este viejo cabrón sigue siendo tan fuerte. Entonces, Sengoku apuntó a Kainu con el instrumento. Sus estadísticas eran igualmente impresionantes, representando su aterrador poder de ataque. Las de Aokiji estaban equilibradas en ataque, defensa y control. Las de Kizaru eran particularmente sobresalientes en velocidad y producción de energía. Los tres almirantes poseían una fuerza poderosa que coincidía con su estatus. Sin embargo, cuando apuntaron los instrumentos a los maestros de los piratas de Barba Blanca, las expresiones en sus rostros gradualmente se volvieron solemnes. Las estadísticas de Barba Blanca, que seguían saltando como cifras astronómicas, ya los habían sorprendido profundamente. Después de tomar las semillas Senfu, las estadísticas de Ace también se dispararon a un nivel comparable al de un almirante marino, y sus estadísticas de habilidad de fuego eran particularmente sobresalientes, y parecía haber una marca de enorme potencial detrás de ellas. Capitanes como Marco, Hoth y Vista también han demostrado valores extremadamente altos en sus respectivos campos. Estas figuras frías y directas, como bofetadas despiadadas, abofetearon con fuerza a algunos oficiales de alto rango de la Marina. Revelaron sin piedad la enorme brecha entre las principales fuerzas de combate de ambos bandos, así como la aterradora fuerza general de los piratas de Barba Blanca. Especialmente cuando algunos vicealmirantes y contraalmirantes de la Marina apuntaron los detectores hacia sí mismos, hacia los capitanes de los piratas de Barba Blanca e incluso hacia algunos miembros de la tripulación de élite, la diferencia en los valores mostrados en sus lentes los hizo sentir profundamente impotentes. ¿Cómo es posible? Un contraalmirante de la Marina observó el lamentable número de 2 dígitos en su lente, y luego el de 3 dígitos en la lente de un miembro común de la tripulación de los piratas de Barba Blanca, no muy lejos. Su rostro palideció y un sudor frío y denso le rezumaba de la frente. ¿Nuestra fuerza es en realidad mucho peor que la de ellos? Una atmósfera de inquietud y malestar comenzó a extenderse silenciosamente en el campamento de los marines. Al ver estas crueles cifras, algunos oficiales de nivel medio y bajo incluso mostraron desesperación y miedo. La fuerte justicia de Yamato en la que siempre habían creído los marines parecía un poco pálida e impotente ante estas frías figuras. Incluso el rostro del mariscal Sengoku se volvió extremadamente solemne después de ver estos datos. Sabía muy bien que si Barba Blanca no hubiera sido viejo y débil, y si no hubiera sido gravemente herido, si los marines no hubieran aprovechado el terreno y los números, y si no hubieran utilizado varias estrategias, el resultado de esta guerra de la cumbre habría sido impredecible. Y ahora, debido a la aparición de estos misteriosos frijoles y estos misteriosos detectores, la situación de guerra parece haber añadido más incertidumbre. ¿Quién dejó estos instrumentos? El mariscal Sengoku estaba lleno de dudas y alerta. Este misterioso palacio, y el inimaginable nivel de tecnología que exhibía, le provocó un profundo escalofrío. Así como el campamento de los marines estaba indignado por estos detectores de poder de combate, un ojo sombrío y codicioso también puso sus miras en estos nuevos aparatos. El mariscal de Barba Negra de TH, el ambicioso ex miembro de los piratas de Barba Blanca, se esconde en un rincón relativamente apartado en este momento, con emoción y cálculo en sus ojos.
Acababa de notar los movimientos de los marines, así como los extraños instrumentos de una sola lente en manos de los soldados. Era plenamente consciente de que estos objetos probablemente eran muy importantes. Aprovechando el caos, eliminó silenciosamente a un solitario soldado de la marina y le arrebató un detector de efectividad en combate. Ja, a ver qué juguete tan interesante es este. Barbanegra soltó una risa contenida, y se moría de ganas de ponerse el detector en el ojo derecho. Primero volvió su mirada hacia la figura que le inspiraba respeto y temor al mismo tiempo. Barba Blanca. De manera similar a lo que vio Kizaru, la lente de Barbanegra se llenó instantáneamente con una serie de números dorados terriblemente largos y que saltaban locamente. El aterrador número que representa el poder absoluto hizo que las pupilas de Barbanegra se encogieran de repente, y un rastro de miedo profundo y un rastro de, aún más codicia ardiente brillaron en sus ojos. Como era de esperar de mi padre, incluso a estas alturas, sigue siendo tan poderoso. Barbanegra se lamió los labios agrietados y pensó para sí mismo. Sabía que si quería reemplazar a Barba Blanca y convertirse en el nuevo señor del mar, tenía que cruzar esta montaña. Entonces, su mirada se dirigió hacia el otro lado, hacia el chico del sombrero de paja que estaba luchando junto a Ace, Monkey y Luffy. Barbanegra estaba lleno de emociones encontradas hacia este joven que había arruinado repetidamente sus planes y también poseía la voluntad de había ira, desdén y un toque de preocupación inexplicable. Cuando Barbanegra apuntó a Luffy con el detector, el número que mostraba la lente no era especialmente alto. Comparado con los hombres fuertes y veteranos, como el almirante de la marina o los capitanes de los piratas de Barba Blanca, el número de Luffy parecía un poco bajo. Sin embargo, justo cuando Barbanegra estaba a punto de burlarse y mirar hacia otro lado, de repente notó que detrás del número no demasiado alto de Luffy, apareció una línea de marcas especiales que parpadeaban constantemente y estaban marcadas con un texto dorado aún más deslumbrante. Aunque Barbanegra no entendía el significado específico de esa línea de texto, sintió una fuerte y única fluctuación de energía en la forma y la frecuencia de destellos de esas palabras. Parecía presagiar infinitas posibilidades. Si el valor de Barba Blanca representa el máximo del presente, entonces la marca especial detrás del valor de Luffy es más como decir el infinito del futuro. Las pupilas de Barbanegra se encogieron de repente al ver la marca especial. Su respiración también se aceleró un poco. Esto es, miró fijamente a Luffy, con una codicia sin precedentes y un calor brotando de sus ojos. Tenía la fuerte intuición de que el chico del sombrero de paja no era tan simple como parecía. Su potencial probablemente superaba con creces la imaginación de todos. Ja. Interesante. De verdad interesante. Barbanegra soltó una risa baja y alocada, mientras su gordo cuerpo temblaba ligeramente de emoción. Al principio solo veía a Luffy como un niño un poco problemático, pero ahora, después de ver la marca de enorme potencial mostrada por el detector, su interés en Luffy alcanzó instantáneamente un nuevo nivel. Empezó a reexaminar su plan. Quizás este chico del sombrero de paja podría convertirse en una pieza clave en su camino hacia el dominio futuro, o en una presa más valiosa. En el corazón de Barbanegra, la llama de la codicia se hacía cada vez más fuerte, como si fuera a devorar al mundo entero. En este lado de la sala, la aparición del detector de poder de combate desencadenó una serie de reacciones en cadena, haciendo que la atmósfera en el campo de batalla fuera aún más tensa y extraña. Al mismo tiempo, ocurrieron algunos incidentes inesperados al otro lado de la sala. Buggy, el payaso, un hombre cuya suerte a veces es buena y a veces mala pero que siempre logra hacer algo en los momentos críticos, ahora está hurgando furtivamente en algo en un rincón relativamente remoto. No participó en el conflicto directo entre los marines y los piratas de Barba Blanca, pero aprovechó el caos y trató de encontrar algún tesoro en este misterioso palacio con su grupo de prisioneros improvisados. Después de todo, en su opinión, un palacio tan grande y magnífico debe contener muchas cosas valiosas. Oigan. Chicos. Dense prisa. Traigan todo lo que me parezca valioso. Buggy se puso las manos en las caderas y les gritó a sus hombres. Sus hombres también eran criminales desesperados, y estaban igualmente ávidos de tesoros. Revolvieron apresuradamente las cajas y armarios en los rincones del salón, con la esperanza de encontrar oro, plata y joyas. Sin embargo, el estilo de este palacio era demasiado extraño. No había montañas de oro como habían imaginado.
En cambio, había instrumentos y equipos extraños que no podían comprender en absoluto y que emitían diversas luces. Capitán Buggy, no parece haber nada de valor aquí, dijo uno de sus hombres algo decepcionado. Tonterías. Mira con cuidado. Debe estar ahí. Gritó Buggy furioso. Él mismo rebuscaba con impaciencia en un estante metálico que parecía una especie de estantería. Allí había piezas metálicas de formas extrañas y herramientas que no reconoció. Mientras jugueteaba bruscamente con las cosas, accidentalmente tiró una pequeña caja del estante superior. La caja cayó al suelo, la tapa se rompió y desde el interior salieron rodando varias pequeñas cápsulas metálicas del tamaño de pastillas normales. Estas cápsulas tienen un brillo metálico plateado por todas partes, con una superficie lisa y sin marcas. ¿Qué es esto? Buggy cogió una cápsula de metal y la observó con atención. Lo apretó y lo sintió duro, no como una pastilla comestible. Lo agitó y no hizo ningún sonido. TSK, qué chatarra. Buggy frunció los labios, pensando que era alguna pieza metálica inútil. Estaba de mal humor, y ver algo tan insignificante lo enfadó aún más. Arrojó hacia un lado con descontento la cápsula de metal que tenía en la mano, como si estuviera tirando basura. La pequeña cápsula de metal dibujó un arco en el aire y luego cayó al suelo metálico no muy lejos con un clic. Justo cuando la cápsula aterrizó en el suelo, sucedió algo extraño. Con un leve sonido de bang, la pequeña cápsula de metal explotó de repente como un petardo. Un espeso humo blanco se extendió rápidamente desde el lugar donde explotó la cápsula, cubriendo instantáneamente un área de varios metros a su alrededor. Tos, tos. ¿Qué es eso? Buggy se ahogó con el humo repentino y tosió varias veces, retrocediendo rápidamente unos pasos. Sus hombres también se sobresaltaron. Dejaron de buscar y observaron atentamente el humo blanco. El humo salió rápidamente y desapareció rápidamente. Unos segundos después, cuando el espeso humo blanco se disipó gradualmente, revelando la escena en el suelo, todas las personas presentes que vieron esta escena quedaron atónitas en un instante, como si estuvieran bajo un hechizo. Vi que en el lugar donde acababa de aterrizar la pequeña cápsula de metal, una pequeña motocicleta voladora con una forma extremadamente de ciencia ficción y futurista apareció de la nada. La motocicleta voladora era aerodinámica, de color gris plateado. Era pequeño y solo podía acomodar a una o dos personas. No tenía ruedas y debajo había varios dispositivos similares a motores a reacción que emitían una tenue luz azul, haciendo que todo el vehículo quedara ligeramente suspendido en el aire a unos centímetros del suelo. La parte frontal fue diseñada de forma muy sencilla, con solo un parabrisas transparente y algunas cosas que parecían botones de operación. Esto es como magia. Una pequeña y discreta cápsula de metal cayó al suelo, explotó en una nube de humo, y luego apareció de la nada una motocicleta voladora tan genial. ¡Guau! Los primeros en exclamar fueron Usopp y Frankie. Los ojos de Usopp eran enormes como campanillas de cobre, y su boca estaba tan abierta que cabía un huevo. Señaló la motocicleta voladora que apareció de la nada, con la voz temblorosa de emoción. ¿Qué es eso? Es tan genial. Frankie estaba tan emocionado que todo su cuerpo temblaba, y sus ojos mecánicos brillaban de fanatismo. Como constructor naval y cyborg de élite, tenía una obsesión casi instintiva con esta inimaginable creación tecnológica. ¡Súper! Frankie adoptó su pose característica y gritó. Esto es tecnología tan avanzada. ¿De verdad es posible comprimir algo tan grande en una cápsula tan pequeña? Es increíble. No solo ellos, sino también los demás piratas y marines a su alrededor mostraron incredulidad después de ver esta escena. Creando objetos de la nada. Y creaciones mecánicas tan sofisticadas y complejas. Esta tecnología ha superado por completo su comprensión del mundo. Doflamingo, el Yaxa celestial que manda en el mundo oscuro, entrecerró los ojos tras sus icónicas gafas de sol. Su mirada brilló, llena de cálculo y avaricia. A diferencia de Usopp y Frankie, quienes solo se concentraron en lo genial que era la motocicleta voladora en sí, él inmediatamente se dio cuenta del enorme valor de esta cápsula universal o tecnología espacial comprimida. Portátil. Práctico. Imaginen si pudiéramos dominar esta tecnología, el transporte y el ocultamiento de armas y equipo, así como el almacenamiento y traslado de materiales valiosos, serían extremadamente convenientes y eficientes.
Un ejército ya no necesitaría un enorme equipaje logístico, sino que solo necesitaría llevar pequeñas cápsulas para transformarlas en tanques, cañones e incluso buques de guerra cuando fuera necesario. Esta será una revolución subversiva en el campo militar. En el ámbito comercial, las perspectivas de aplicación de esta tecnología son igualmente inconmensurables. La mente de Doflamingo se llenó al instante de innumerables ideas sobre usar esta tecnología para obtener grandes ganancias. Las comisuras de su boca se curvaron involuntariamente en una sonrisa siniestra y emocionada. Miró la caja rota a los pies de Buggy y las cápsulas de metal que quedaban en el interior, con los ojos llenos de posesividad no disimulada. Este tipo de cosas buenas deben estar en tus propias manos. Este descubrimiento inesperado, como si fuera otra bomba de gran éxito, volvió a causar revuelo en esa ya caótica sala alienígena. El detector de potencia de combate permite a las personas ver intuitivamente la brecha de potencia. Esta cápsula universal, capaz de crear objetos de la nada, demuestra una tecnología negra más allá de la imaginación, suficiente para cambiar el mundo. ¿Cuántos secretos y tesoros desconocidos se esconden en este misterioso palacio? El corazón de todos estaba lleno de preguntas, expectativas y griega. Un toque de miedo. Porque sentían vagamente que parecían estar involucrados en una campaña de Uzumaki que era mucho más grandiosa y más peligrosa de lo que habían imaginado. Justo cuando todos estaban impactados por la motocicleta voladora que apareció de la nada, y personas ambiciosas como Doflamingo comenzaron a planear cómo tomar esta tecnología de cápsula universal para sí mismos, un incidente aún más extraño y aterrador ocurrió sin previo aviso. El área central de esta vasta sala circular estaba originalmente vacía, salvo por el piso metálico que parecía un espejo. Sin embargo, en ese instante, el suelo se sacudió levemente, y entonces un enorme objeto rectangular, negro como la boca del lobo, se alzó lentamente de debajo del suelo. Este objeto, parecido a una placa de piedra negra, medía decenas de metros de alto y más de 10 de ancho. Su superficie era tan lisa como la tinta y exudaba un aura fría y mortal. Se alzaba en silencio en el centro de la sala, como una lápida silenciosa o una puerta a un mundo desconocido. ¿Qué es eso?, dijo un pirata con voz temblorosa, y sintió que el corazón se le salía por la garganta. ¿Cuántas cosas desconocidas se esconden en este maldito lugar? Antes de que todos pudieran recuperarse ante cambio repentino, la superficie de la enorme tableta de piedra negra se iluminó de repente sin previo aviso. No era una luz cegadora, sino un tenue resplandor que ondulaba como olas. Entonces, unas imágenes borrosas y distorsionadas comenzaron a emerger y a parpadear en la superficie de la enorme placa de piedra negra, como la película de una película antigua. Al mismo tiempo, una risa espeluznante llena de una malicia indescriptible resonó de repente por todo el salón. Jejejejei. Jejejejei. La risa era aguda y estridente, con una inocencia infantil, pero contenía una locura y una maldad escalofriantes. No parecía provenir de una fuente específica, sino que resonaba directamente en lo más profundo de la mente de todos, como incontables agujas de acero diminutas, atravesando sus nervios con fiereza. Esta repentina y extraña risa hizo que todos los presentes, sin importar si eran los feroces piratas o los marines curtidos en la batalla, sintieran un escalofrío desde lo más profundo de sus almas. Muchas personas más débiles incluso se irritaron por la extraña risa y se pusieron pálidas, temblando por todos lados y subconscientemente se taparon los oídos, pero la risa era como una sanguijuela, aún resonando claramente en sus mentes, haciéndolos sentir extremadamente asustados e irritados. Incluso guerreros de élite como Barba Blanca, Sengoku y Garp se pusieron extremadamente solemnes al escuchar esta extraña risa. Podían sentir que esta risa contenía un poder espiritual extremadamente aterrador que podía afectar directamente la mente de las personas. ¿Qué demonios es este sonido? Luffy también sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. No le gustaba ese sonido que lo hacía sentir incómodo. ¿Qué risa más aterradora? Chopper estaba tan asustado que se escondió detrás de Zoro, temblando por todas partes. La risa extraña continuó, como un sonido del demonio llenando los oídos, haciendo que la atmósfera en todo el salón fuera cada vez más extraña y deprimente. La imagen que emergió en la superficie de la enorme placa de piedra negra se fue haciendo cada vez más clara en medio de la risa espeluznante. Al principio, la imagen era borrosa, y solo se veían algunas imágenes extrañas y rápidas de estrellas cósmicas.
Pero pronto, la imagen se centró en un demonio cuyo cuerpo entero era de un extraño color rosa, de aspecto un tanto extraño, pero que también revelaba un aura maligna indescriptible. El demonio no era alto, incluso podría describirse como bajo y gordo. Tenía dos cuernos que se curvaban como tentáculos, orejas puntiagudas y una sonrisa siempre inocente como la de un niño, pero llena de burla y crueldad. Llevaba un atuendo extraño que parecía pertenecer a alguna raza cósmica, y había una gran marca M en su pecho. En este momento, este demonio rosa está flotando en el vasto cielo estrellado, rodeado de innumerables estrellas y nebulosas que emiten una luz brillante. Parecía estar de buen humor, tarareando una melodía extraña y con una sonrisa espeluznante en su rostro. Luego, frente a los ojos de todos, hizo algo horrible que nadie olvidaría jamás y que trastocaría su visión del mundo. El demonio rosa levantó casualmente su pequeña mano que llevaba un guante blanco y señaló un enorme planeta que emitía una luz azul no muy lejos. El planeta parecía lleno de vida y parecía haber una civilización altamente desarrollada en él. Sin embargo, en el momento en que el dedo del demonio rosa señaló el planeta, no hubo ninguna señal, ningún movimiento extravagante y ningún sonido que hiciera temblar la Tierra. Ese enorme y hermoso planeta azul, así como así, silenciosamente, en apenas unos segundos, comenzó a colapsar y desintegrarse desde el núcleo, y luego se convirtió en una extensión interminable de polvo cósmico. Sí, es polvo cósmico. Un enorme planeta que una vez albergó innumerables vidas y albergó incontables civilizaciones, desapareció completa y limpiamente del universo con un simple gesto del dedo del diablo rosa. Ni siquiera se produjo una explosión decente, como si nunca hubiera existido. Y después de hacer todo esto, el demonio rosa todavía tenía esa sonrisa inocente pero cruel en su rostro, como si acabara de aplastar casualmente a una insignificante hormiga hasta la muerte, relajado y despreocupado. Entonces, la escena cambió y apareció otra. El demonio rosa viajaba por el universo, destruyendo planetas uno tras otro. Cada movimiento parecía tan casual y discreto, pero el resultado fue una destrucción desesperada, irreversible y completa. Estas escenas devastadoras, como la pesadilla más horrible, provocaron un impacto visual y un shock espiritual sin precedentes e indescriptibles para todos los que presenciaron la escena. Muchos de ellos son héroes que han recorrido los mares, presenciado todo tipo de fuerzas poderosas y vivido innumerables batallas brutales. Han visto la habilidad de la espada capaz de cortar el acero, el haki capaz de causar tsunamis y la habilidad de la fruta del diablo capaz de controlar los elementos naturales. Sin embargo, nunca imaginaron que existía un poder tan aterrador e increíble en este mundo. Solo un dedo puede destruir un planeta. Esto estaba completamente fuera de su comprensión. Este no era un poder que los mortales pudieran poseer. Este era un poder que solo los dioses, o en otras palabras, los demonios, podían poseer. Si el poder de Barba Blanca que podía destruir una isla se consideraba suficiente para destruir los cielos y la tierra, entonces, comparado con el demonio rosa frente a ellos, el poder de Barba Blanca era como un niño jugando a la casita, no valía la pena mencionarlo. La postura relajada y cómoda del demonio, su indiferencia hacia la destrucción como si fuera un juego de niños, hizo que todos sintieran una frialdad y una desesperación indescriptibles. ¿Es esto cierto? Murmuró un soldado de la marina para sí mismo, con las piernas temblando violentamente de miedo, casi incapaz de mantenerse en pie. Sintió que su visión del mundo se desmoronaba por completo en ese momento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que exista semejante monstruo? El rostro de un capitán de los piratas palideció, y su voz rebosaba un miedo manifiesto. Preferiría enfrentarse a 100 almirantes de la marina que a una existencia tan aterradora que fácilmente podría destruir un planeta. Incluso aquellos expertos de alto nivel que ocupaban altas posiciones y tenían gran fuerza cayeron en un profundo silencio y conmoción en ese momento. La frente del mariscal Sengoku estaba cubierta de sudor frío. Contempló la imagen de la placa de piedra negra con horror y solemnidad en los ojos. No podía imaginar el terrible desastre que traería si semejante existencia llegara a su mundo. Garp apretó los puños con fuerza, y sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. Sus ojos, que solían estar llenos de confianza, también mostraban un raro rastro de confusión e inquietud. Los almirantes Akainu, Aokiji y Kizaru quedaron impactados por la aterradora imagen y sus rostros se tornaron extremadamente serios.
Las habilidades de la fruta del diablo de las que tanto se enorgullecían parecían insignificantes y ridículas ante el poder capaz de destruir un planeta. Barba Blanca miró la imagen con el ceño fruncido. Había viajado por los mares durante décadas y creía estar en la cima del mundo, pero en ese momento, tuvo que admitir que aún estaba muy por detrás del demonio rosa de la imagen. Gulala, parece que este cielo estrellado es mucho más vasto y peligroso de lo que imaginábamos. La voz de Barba Blanca era un poco ronca, pero con un matiz de emoción inexplicable. Esa risa espeluznante todavía resonaba por todo el salón, y la imagen en la placa de piedra negra seguía repitiendo la horrible escena del demonio rosa destruyendo el planeta, como una pesadilla interminable, profundamente impresa en la mente de todos. El miedo a lo desconocido y el profundo asombro ante el poder que podría destruir el mundo eran como dos montañas invisibles que presionaban fuertemente los corazones de todos los presentes. La conmoción y la confrontación causadas previamente por las Senzubeans y el detector de poder de combate parecieron ser suprimidas por esta escena aún más aterradora y desesperada. La atmósfera de hostilidad irreconciliable entre los marines y los piratas extrañamente desapareció temporalmente en ese momento. Nadie quería pelear más entre sí, porque todos sabían claramente que si la existencia en la imagen era real, entonces el odio entre ellos sería insignificante y no valdría la pena mencionarlo ante un poder tan absoluto. En los corazones de todos comenzó a extenderse un temor común a lo desconocido y a fuerzas poderosas, así como una profunda conciencia de la propia insignificancia e impotencia. Sin embargo, los instintos humanos son complejos. El miedo suele ir acompañado del deseo. Después de presenciar una fuerza poderosa mucho más allá de su propia comprensión, algunas personas inevitablemente desarrollarán un deseo de poder además de miedo, así como un fuerte deseo de poseer objetos que puedan mejorar su propia fuerza. Dado que este misterioso palacio puede reproducir imágenes tan horribles, él y las cosas ocultas en su interior también contienen secretos que pueden hacerlos más fuertes. El efecto mágico de las semillas Senzu que pueden devolver la vida a los muertos, la función única del detector de poder de combate que puede mostrar la fuerza de forma intuitiva y la tecnología que desafía al cielo de la cápsula universal que puede comprimir el espacio, todas estas cosas que han aparecido prueban la naturaleza extraordinaria de este palacio. Quizás haya tesoros más poderosos escondidos aquí. Esta idea se extendió rápidamente como un reguero de pólvora en los corazones de muchas personas. Entonces, después de un breve silencio y miedo, un impulso más loco y primitivo comenzó a dominar el comportamiento de todos los presentes. Todos simultáneamente y casi inconscientemente comenzaron a buscar frenéticamente en ese enorme salón circular y en aquellas habitaciones que habían descubierto o que acababan de ser abiertas por la fuerza por ellos. Ya no les importaban las identidades de los demás ni las reglas del campo de batalla. A sus ojos, solo había codicia y deseo por los objetos que parecían valiosos. Rápido. Encuentren todas esas habichuelas. Gritó un capitán de los piratas a sus hombres. Había presenciado personalmente cómo Ace y Barba Blanca volvían a la vida con la ayuda de las habas Senzu, así que comprendió lo valiosa que era esta cosa. Dame todas esas lentes que pueden ver números. Otro oficial de la marina, sin importarle la disciplina, dio órdenes a los soldados que lo rodeaban. Sabía que si lograba dominar este detector, podría comprender mejor al enemigo y su propia fuerza, lo que sin duda sería una gran ventaja en futuras batallas. Los que acababan de presenciar la magia de la cápsula universal estaban como locos, hurgando frenéticamente en el estante que Buggy había tirado y otros lugares donde podrían estar guardados objetos similares. Por un momento, todo el salón cayó en un estado aún más caótico pero también más extraño de tregua breve. Marines y piratas, dos fuerzas originalmente hostiles, dejaron de lado temporalmente su odio mutuo y se unieron a esta loca operación de búsqueda debido a su miedo a fuerzas desconocidas y su deseo de tesoros. Eran como un enjambre de langostas, realizando una búsqueda exhaustiva en cada rincón del salón y en cada grieta donde pudiera haber objetos escondidos. Habas Senzu, detectores de poder de combate, cápsulas universales, estos objetos que han demostrado tener efectos mágicos se convirtieron naturalmente en sus principales objetivos de saqueo. Algunas personas tuvieron conflictos a pequeña escala porque estaban peleando por el mismo objeto, pero rápidamente fueron eclipsados por la escena más caótica que los rodeaba. Luffy también se unió a la búsqueda del tesoro, pero su objetivo era más simple. Solo quería encontrar otras habas que olieran bien o algo que se viera delicioso.
Ace y Barba Blanca observaron todo esto con cautela y no participaron en el saqueo. Les preocupaba más quién era el dueño del palacio y su verdadero propósito. Aunque Akainu seguía lleno de ira hacia los piratas, tras ver la devastadora escena, reprimió temporalmente el impulso de actuar. En cambio, observó los movimientos a su alrededor con rostro sombrío, buscando alguna pista. En esta búsqueda repentina y loca que involucra a toda la nación, diferentes personas tienen diferentes enfoques debido a sus propias personalidades y objetivos. Crocodile, el visionario ex Shichibukai, creía que los objetos de uso directo en combate, como las semillas Senzu o los detectores, tenían cierto valor, pero no le interesaban demasiado. Valoraba más aquellos que podían mejorar significativamente su fuerza o aportar beneficios a largo plazo. A diferencia de otros, él no se apresuró a agarrar los objetos de interés que habían sido expuestos, sino que confió en su aguda observación para buscar cuidadosamente en algunos rincones relativamente remotos y discretos. Él cree que las cosas verdaderamente valiosas a menudo están escondidas en lugares desconocidos. En un rincón lleno de diversas piezas de metal desechadas e instrumentos rotos, los ojos de Crocodile fueron atraídos por una pila de delgadas láminas de metal esparcidas en el suelo. Estas piezas de metal eran del tamaño de una hoja A4, de color plata oscuro, de material desconocido, frías y duras al tacto. Estaban escritas con misteriosas palabras doradas similares a las de la superficie del palacio y en la lente del detector, retorcidas como renacuajos, y algunos diagramas complejos que parecían dibujos de ingeniería, que representaban la estructura de una habitación especial. Aunque Crocodile no podía entender el misterioso texto, reconoció vagamente cierta información clave de los claros diagramas. La habitación representada en el plano tenía una estructura interna muy extraña y parecía estar equipada con muchos dispositivos que podían generar una enorme presión. Al lado del plano, había algunas palabras marcadas con símbolos dorados más llamativos. Aunque todavía no los reconocía, con la ayuda de la intuición y algunos gráficos, supuso que el significado de esas palabras podría estar relacionado con palabras como X veces la gravedad, cultivo, mejora y límite. ¿Es esto, un plano de algún centro de entrenamiento especial? Un destello de luz brilló en los ojos de Crocodile. Inmediatamente se dio cuenta de que si su suposición era cierta, entonces el valor de este plano probablemente superaría con creces el de las Senzu Beans o las cápsulas universales. Solo había oído hablar de este método de entrenamiento en algunas leyendas antiguas. Si este palacio realmente contaba con esta tecnología y dejó los planos de construcción, los latidos del corazón del cocodrilo se aceleraron involuntariamente. Guardó con cuidado la pila de láminas de metal y las escondió en el bolsillo interior de su cazadora. Decidió que cuando tuviera la oportunidad, debía estudiar el plano cuidadosamente. Si fuera posible, incluso querría tomar esta cámara de gravedad para sí mismo o al menos aprender la tecnología relevante que contiene. Para alguien como él, que desea volverse más fuerte y tiene grandes ambiciones, este tipo de cosas que pueden mejorar fundamentalmente su fuerza son el verdadero tesoro. Al otro lado del salón, el mejor espadachín del mundo, Aokeye Dracule Miauk, siempre mantuvo su calma y compostura únicas. No participó en el saqueo frenético ni se asustó ante las imágenes devastadoras. Simplemente permaneció en silencio en un rincón relativamente tranquilo, con su mirada penetrante escudriñando todo a su alrededor como un halcón, como si fuera un simple espectador. No le interesan mucho los productos tecnológicos sofisticados, como detectores o cápsulas universales. Para él, solo la espada en su mano es su aliado más confiable. Sin embargo, justo cuando estaba mirando casualmente un estante de armas lleno de algunas armas rotas, sus ojos fueron repentinamente atraídos por una empuñadura discreta. La empuñadura de la espada yacía tranquila en un rincón del armero, cubierta de polvo, con un aspecto simple e incluso un poco roto. Comparada con las armas circundantes, que eran magníficas o exudaban un aura poderosa, parecía tan ordinaria y discreta. Sin embargo, Aokeye sintió un aura, inusual desde la empuñadura de la espada. Fue una fluctuación de energía muy contenida pero extremadamente pura. Caminó lentamente, extendió la mano y cogió la empuñadura del estante de armas. La empuñadura de la espada se sentía extrañamente cálida. No parecía metal ni madera común, sino más bien, jade. ¿O algún cristal de energía desconocido? La forma de la empuñadura es muy simple, sin ninguna decoración innecesaria, pero al sostenerla en la mano se siente cómoda y se adapta perfectamente a la palma.
Aukeye miró la empuñadura con atención y descubrió que en la parte superior de la empuñadura, donde estaba conectada a la hoja, parecía haber un pequeño interruptor que se podía presionar, o algún tipo de dispositivo de activación de energía. Inconscientemente, presionó ligeramente el interruptor con su pulgar. En el momento en que presionó el interruptor, una luz blanca tenue pero extremadamente pura se iluminó de repente en la parte superior de la empuñadura. La luz parpadeó como si respirara, con una leve sensación de energía fluyendo a través de ella, como si una hoja de espada invisible hecha de energía pura estuviera a punto de extenderse desde la empuñadura. ¿Espada de energía? Por primera vez, los ojos de Aukeye brillaron con una pizca de genuina sorpresa y griega. Una pizca de emoción indescriptible. Podía sentir que la empuñadura contenía una energía extremadamente poderosa que podía ser guiada y controlada. Si encontraba el método adecuado para activarla por completo, la hoja de energía que formaría sería tan afilada y poderosa como cualquier espada legendaria. Incluso peor que eso. Sin duda, esta es una gran tentación para un espadachín que ha estado persiguiendo el kendo definitivo toda su vida. Ojo de Halcón aferró con fuerza la empuñadura brillante de la espada, con la mirada concentrada e inquisitiva. Sabía que podría haber descubierto algo extraordinario. Este misterioso palacio, como un inmenso tesoro, les muestra constantemente todo tipo de milagros y tesoros inimaginables. Y cada nuevo descubrimiento impacta constantemente su cognición y cambia constantemente el rumbo de esta guerra de la cumbre griega. El futuro de este mundo. Justo cuando todo el salón extraterrestre quedó sumido en el caos por las imágenes devastadoras y el posterior saqueo loco, ocurrió nuevamente un incidente aún más aterrador. Bum bum. Se escuchó un ruido sordo y violento, como un trueno del cielo que explotaba en los oídos, y todo el enorme palacio, sin previo aviso, comenzó a temblar violentamente. Este temblor fue mucho más fuerte y duradero que cualquier otro temblor anterior causado por la vibración de Barba Blanca o el ataque de Akainu. El suelo ondulaba como olas, impidiéndole mantenerse en pie. Mucha gente que estaba saqueando frenéticamente fue sacudida y derribada por el temblor repentino y violento, y las cosas que tenían en sus manos fueron esparcidas por todo el suelo. ¿Qué está pasando? ¿Se va a derrumbar el palacio? Gritos de pánico se oyeron uno tras otro. Al mirar hacia arriba, la enorme cúpula que originalmente emitía una suave luz blanca ahora parpadeaba violentamente a una frecuencia inquietante. Las líneas de energía que cubrían la cúpula y las paredes también se volvieron extremadamente inestables, con la luz a veces brillante y a veces tenue. En algunos lugares incluso estallaron deslumbrantes chispas eléctricas que produjeron un áspero sonido crepitante. Las paredes, aquellas paredes sólidas hechas de un material desconocido de una sola pieza, ahora emitían una serie de crujidos que hacían rechinar los dientes, como si este enorme monstruo ya no pudiera soportar el peso y estuviera a punto de desintegrarse. Incluso aparecieron algunas pequeñas grietas en el frío suelo metálico, y se expandían a una velocidad visible a simple vista. ¡Ay, no! Este lugar no aguanta. El rostro de Marco cambió drásticamente. Podía sentir claramente que una fuerza destructiva provenía de las profundidades del palacio. ¿Se hundirá de nuevo? El rostro del mariscal Sengoku se tornó extremadamente feo. Si este enorme palacio se hundiera de verdad, probablemente serían arrastrados al abismo y sepultados con él. El miedo que había sido reprimido temporalmente debido a la búsqueda del tesoro, en ese momento, surgió nuevamente como una inundación que rompió la presa, y fue más fuerte que nunca. La sombra de la muerte se cierne sobre el corazón de todos. Nadie sabía qué causó la repentina y violenta sacudida, ni qué sucedería después. Solo podían observar con impotencia cómo la enorme jaula que los aprisionaba parecía encaminarse hacia la destrucción. Rápido. Encuentra la manera de salir de aquí. ¿Dónde está la salida? La gente empezó a correr presa del pánico, intentando encontrar la manera de escapar del palacio en ruinas. Sin embargo, esta enorme sala circular parecía no tener otra salida obvia, salvo la pequeña entrada a la habitación que Crocodile había descubierto antes. Justo cuando todos caían en la desesperación y el pánico, el enorme ojo único redondo ubicado en la parte superior de la torre central del palacio, que una vez los había succionado por la fuerza hacia el palacio, cambió nuevamente. El ojo único de color morado oscuro que era tan profundo como un agujero negro se iluminó de repente sin previo aviso.
A diferencia de la luz oscura anterior que absorbía toda la luz, esta vez emitió una luz blanca deslumbrante y violenta. Mal. El rostro de Kizaru se volvió realmente feo por primera vez. Desde la luz blanca, sintió una fuerza aterradora llena de repulsión, completamente opuesta a la fuerza de succión anterior. Al momento siguiente, mientras todos miraban con horror, una fuerza repulsiva e irresistible surgió repentinamente del ojo único iluminado, como un volcán. Esta fuerza repulsiva es más violenta y directa que la fuerza de succión anterior. Todos los que aún estaban dentro del palacio, no importaba si eran marines o piratas, fuertes o débiles, parecían tan pequeños e impotentes ante esta repentina y enorme fuerza repulsiva. Sus cuerpos, junto con los diversos accesorios que acababan de arrebatar, semillas Senzu, detectores de poder de combate, cápsulas universales y algunas otras partes extrañas cuyos usos no tenían idea, fueron todos agarrados por esta fuerza repulsiva inigualable, y luego arrojados violentamente fuera del palacio a una velocidad incluso más rápida que cuando fueron succionados. ¡Uaaah! ¡Ayuda! Gritos, exclamaciones y sonidos de varios objetos chocando volvieron a resonar en el palacio. Pero esta vez, en lugar de entrar en el canal de color retorcido, fue arrojado directamente al cielo como si hubiera sido disparado por una enorme onda. Luffy sintió una fuerza irresistible que provenía de detrás de él, y entonces su cuerpo se elevó sin control. Subconscientemente, abrazó la enorme estaca de ejecución, así como unas extrañas frutas que parecían comida que acababa de saquear. Ace también fue lanzado por la fuerza repulsiva. Se esforzó por ajustar su postura en el aire mientras observaba atentamente la situación a su alrededor. Aunque los mejores guerreros como Barba Blanca, Sengoku, Garp, etc. no pudieron resistir esta fuerza repulsiva, confiaron en su gran fuerza y rica experiencia para apenas mantener el equilibrio y no cayeron salvajemente en el aire como los demás. Los almirantes Akainu, Aokiji y Kizaru también se sintieron algo avergonzados por esta repentina fuerza repulsiva. Intentaron resistir con sus propias fuerzas, pero la fuerza repulsiva fue tan fuerte y repentina que sus esfuerzos tuvieron poco efecto. En apenas unos segundos, todas las personas que entraron al palacio fueron expulsadas del mismo de forma limpia y ordenada por esta poderosa fuerza repulsiva, como si estuvieran limpiando basura. Cayeron del cielo como flores esparcidas desde el cielo y regresaron al mar devastado sobre Marineford. Plop. Plop. Los sonidos de gente cayendo al agua se oían uno tras otro. Los que no sabían nadar comenzaron a luchar sin poder hacer nada en el momento en que cayeron al agua, mientras que los que sabían nadar inmediatamente nadaron hacia el hielo flotante y los escombros en el mar, tratando de encontrar un punto de apoyo. Afortunadamente, antes de ser expulsados del palacio, la fuerza repulsiva pareció haberles proporcionado cierta amortiguación, de modo que no sufrieron mucho daño por impacto al caer desde una gran altitud. Después de que todos fueron expulsados, el violento temblor del enorme palacio suspendido en el aire disminuyó gradualmente. No se desintegró ni explotó inmediatamente como todos temían, sino que lentamente comenzó a hundirse hacia el mar agitado que se encontraba debajo. Su velocidad de hundimiento no era rápida, pero era inusualmente firme, como si hubiera cumplido alguna misión y estuviera a punto de regresar al abismo al que originalmente pertenecía. Antes de que el palacio desapareciera completamente bajo el mar, algo extraño sucedió nuevamente. De repente, un deslumbrante rayo lavanda similar a un láser salió disparado desde una estructura en la parte superior del palacio. Este rayo de luz se dirigió directamente hacia la agitada superficie del mar. En cuanto tocó el agua, no desapareció, sino que dejó un punto de luz lavanda con destellos constantes, de unas decenas de metros de diámetro, sobre la superficie. Ese punto de luz, como un enorme faro flotando en el mar, emitiendo una luz suave y misteriosa, parecía particularmente llamativo contra el telón de fondo del cielo tenue y el agua turbia del mar que lo rodeaba. Es como un marcador de coordenadas. Una coordenada misteriosa que apunta a una dirección o marca una ubicación especial. Después de dejar atrás esa luz parpadeante, el enorme y misterioso palacio no se detuvo ni un momento y continuó hundiéndose lentamente en las profundidades del mar. El agua del mar se deslizó por su enorme superficie, produciendo un sonido de chapoteo. Las misteriosas palabras doradas grabadas en la superficie del palacio parecieron parpadear una vez antes de hundirse en el agua y luego se apagaron por completo.
Finalmente, bajo la mirada de innumerables ojos complejos, el exótico palacio que traía consigo un sinfín de misterios y enormes conmociones desapareció por completo en el profundo y oscuro fondo marino, como si nunca hubiera aparecido. Todo lo que quedaba era la luz misteriosa que continuaba parpadeando en el mar y el campo de batalla de Marineford que había quedado devastado y convertido en un desastre debido a la guerra y las mutaciones. La brisa del mar soplaba, trayendo consigo un toque de olor salado, húmedo y sangriento. Las olas golpean contra los témpanos de hielo y los escombros, produciendo un sonido monótono y deprimente. El mundo entero parecía haber caído en un silencio inquietante debido a la aparición y desaparición del palacio. Sumituar, este brutal enfrentamiento cumbre que debería haber determinado la dirección de la era, se vio obligado a llegar a un final abrupto debido a este cambio repentino que estaba más allá de la imaginación de todos. Marines y piratas, las dos fuerzas que originalmente luchaban a muerte, han perdido temporalmente la mente y la energía para seguir luchando. El misterioso palacio que surgió del fondo del mar y se hundió nuevamente después de realizar innumerables milagros, así como los accesorios con varios efectos mágicos que fluyeron del palacio, provocaron un impacto y una conmoción inconmensurables en ambos lados. Sus mentes quedaron completamente perturbadas por este cambio repentino. Del lado de los piratas de Barba Blanca, aunque la aparición de las semillas Senzu ha restaurado una cantidad considerable de poder de combate a Ace y Barba Blanca, también son claramente conscientes de que frente al poder de todo el cuartel general naval y las infinitas variables desconocidas, todavía es extremadamente difícil derrotar por completo al marine, o retirarse ileso. Lo más importante es que su objetivo principal, rescatar a Ace, se había logrado. Barba Blanca miró la misteriosa luz que parpadeaba en el mar a lo lejos, luego miró a sus hijos que estaban librando sangrientas batallas y estaban cubiertos de cicatrices, y un rastro de determinación apareció en su viejo rostro. Chicos. La voz de Barba Blanca resonó como una campana, extendiéndose por todo el campo de batalla. Nos retiramos. Papá. Ace miró a Barba Blanca con reticencia. Acababa de recuperar fuerzas y estaba a punto de ajustar cuentas con Akainu. Ace Barba Blanca lo miró profundamente, con un dejo de incuestionable majestuosidad en su voz. La guerra aún no ha terminado. Pero ahora no es el momento de luchar. Sabía que Marine no los dejaría ir fácilmente. Y ese misterioso palacio y el rayo de luz que dejaba atrás se convertirían inevitablemente en el foco de atención mundial. Debían irse de allí cuanto antes, conservar sus fuerzas y planificar a largo plazo. Después de escuchar la orden del capitán, los miembros de los piratas de Barba Blanca todavía estaban llenos de ira y resentimiento hacia el marine, pero también entendieron la situación actual. Se reunieron rápidamente para proteger a Ace y Barba Blanca, y al mismo tiempo comenzaron a recolectar la herencia del palacio esparcida cerca en el caos. Semillas Senfu, detectores, cápsulas universales, etc. Como una marea, comenzaron a retirarse ordenadamente hacia el puerto, o en otras palabras, hacia la dirección donde estaban anclados sus barcos que fueron dispersados por el tsunami. El lado de Marine también estaba sumido en el caos en ese momento. Innumerables soldados de la Marina resultaron heridos o muertos en la batalla anterior y en el incidente del palacio. El edificio del cuartel general naval se derrumbó por completo y toda la isla de Marineford quedó destrozada. El mariscal Sengoku parecía furioso mientras observaba a los piratas de Barba Blanca comenzar a retirarse, pero no ordenó inmediatamente una persecución. Sabía que, tras este incidente, la moral y la eficacia combativa de los marines se vieron gravemente afectadas. Y lo que es más importante, la misteriosa luz que destellaba en el mar y el palacio hundido lo inquietaba aún más y lo mantenía alerta. Debe informar la situación aquí al gobierno mundial lo antes posible y organizar fuerzas para investigar el misterioso punto de luz. Todas las tropas, escuchen. La voz del mariscal Sengoku se extendió por el campo de batalla a través del Denden Mushi. Salven a los heridos. Contabilicen las bajas. Vigilen ese punto de luz. Nadie puede actuar sin mi orden. Los soldados de la marina también se sintieron aliviados después de escuchar la orden del mariscal. También estaban cansados de esta lucha sangrienta que parecía no tener fin. Comenzaron a ocuparse de rescatar a sus compañeros heridos y de limpiar el campo de batalla. Al mismo tiempo, enviaron naves de reconocimiento para acercarse con cuidado al misterioso punto de luz, pero no se atrevieron a contactarlo fácilmente.
Una guerra en la cumbre que debería haberse librado con derramamiento de sangre y caos, llegó a un final temporal de una manera dramática que nadie podría haber predicho. El nuevo enfoque ha pasado de la disputa entre los marines y los piratas de Barba Blanca al misterioso palacio y los misterios sin resolver que dejó atrás. Parece que el mundo está a punto de entrar en una nueva era, más turbulenta y más impredecible debido a este cambio repentino. Todo lo que ocurrió en Marineford se extendió a todas partes del mundo a una velocidad asombrosa, como si tuviera alas. Por supuesto, la mayoría de las noticias han sido filtradas y manipuladas deliberadamente por los marines y el gobierno mundial. La gente común y la mayoría de los países probablemente solo conozcan la trágica guerra de la cumbre y la retirada final de los piratas de Barba Blanca. Sin embargo, aquellos que verdaderamente están en la cima del poder mundial y aquellas fuerzas que tienen canales de inteligencia bien informados no pueden ignorar el misterioso palacio que descendió del cielo, en realidad se levantó del fondo del mar, y esos accesorios con tecnología inimaginable. La noticia llegó rápidamente a la Tierra Santa de Mariejo y sí a oídos de los 5 ancianos, el centro de poder más alto del gobierno mundial. 5 hombres mayores, vestidos con trajes negros y rostro serio, estaban reunidos en una habitación secreta fuertemente custodiada. Frente a ellos se encontraba un informe de emergencia con el más alto nivel de cifrado, recién enviado desde Marineford. El informe describió en detalle la aparición y desaparición del misterioso palacio, así como las características de varios accesorios mágicos que fluyeron del palacio, incluidos frijoles mágicos que pueden devolver la vida a los muertos, instrumentos que pueden detectar el poder de combate y cápsulas universales que pueden comprimir el espacio. Tras leer el informe, las expresiones en los rostros de los 5 ancianos se tornaron extremadamente solemnes. Incluso podría decirse que estaban impregnadas de una sensación de conmoción e inquietud difícil de disimular. Ellos son los controladores detrás de este mundo y creen que saben todo sobre él, ya sea la verdad de la historia, los secretos de las armas antiguas o el origen de las frutas del diablo, todos saben más o menos. Pero todo lo descrito en este informe estaba completamente más allá de su comprensión. Un palacio misterioso con tecnología mucho más allá del nivel de esta era apareció de repente en Marineford, y se filtraron algunos accesorios con efectos casi milagrosos. Esto les hizo sentir un escalofrío desde lo más profundo de sus corazones. ¿Qué demonios es esto? Preguntó un 5 ancianos con bigote con voz ronca, con los ojos llenos de confusión y miedo. El informe menciona que hay unas decoraciones esféricas en la superficie del palacio similares a Dragon Ball. Otro de los 5 ancianos, con gafas y aspecto más amable, se acomodó el marco de la nariz y murmuró. Además, los efectos de los objetos que fluyen del palacio son mágicos, como la legendaria Dragon Ball. Capaz de cumplir cualquier deseo, dijo en voz baja un corpulento 5 ancianos con una cicatriz en la frente. ¿Podría ser, que esto esté relacionado con alguna civilización antigua perdida? No se puede descartar esta posibilidad. Pero ni siquiera las civilizaciones antiguas que conocemos tenían el nivel tecnológico necesario para alcanzar este nivel. Los 5 ancianos se sumieron en acaloradas discusiones y especulaciones. Se devanaron los sesos, pero no pudieron relacionar este misterioso palacio que apareció repentinamente con la información que tenían. Finalmente, uno de los 5 ancianos, que parecía tener el estatus más alto y tenía una larga barba blanca, golpeó la mesa, interrumpiendo la discusión. No importa de dónde venga, no importa cuál sea su propósito, dijeron los 5 ancianos barbudos con voz fría y decidida, la existencia de este palacio de Dragon Ball, este es el nombre que le dieron temporalmente a este misterioso palacio basándose en las decoraciones esféricas similares a Dragon Balls en el palacio y las características de los accesorios que fluían de él, y los accesorios de tecnología avanzada que fluían de él deben ser desconocidos para el mundo. Un destello intenso brilló en sus ojos. Este tipo de poder, suficiente para subvertir el orden mundial, si cae en manos de personas malintencionadas, las consecuencias serán desastrosas. Y lo que es más importante, podría sacudir los cimientos de nuestro gobierno mundial. Al escuchar esto, los otros 4 o 5 ancianos asintieron en señal de acuerdo. Sabían muy bien que, una vez que esta tecnología inimaginable se difundiera ampliamente o fuera dominada por fuerzas poderosas, la situación mundial existente inevitablemente experimentaría cambios trascendentales. Y este tipo de cambio era algo que no querían ver en absoluto. Emite la orden más alta inmediatamente. Los 5 ancianos barbudos dijeron con severidad.
Clasifiquen el Palacio de Dragon Ball y toda la información relacionada como alto secreto. Bloqueen estrictamente las noticias y prohíban cualquier forma de difusión y discusión. Todos los marines que participaron en la guerra de la cumbre y entraron en contacto con esta información deben ser examinados rigurosamente y sometidos a un estricto control mental. Cualquiera que filtre la información será asesinado sin piedad. Al mismo tiempo, hizo una pausa, con un destello de codicia y determinación en sus ojos. Las fuerzas más elitistas de la organización secreta realizarán una investigación y exploración exhaustiva de las coordenadas del misterioso punto de luz en Marineford. Asegúrense de descubrir el origen del Palacio Y. Reciclar la mayor cantidad posible de tecnología y accesorios avanzados. Si es posible. Y el 5 ancianos barbudo bajó aún más la voz, con un destello aterrador en los ojos. Debemos tomar firmemente este poder en manos del gobierno mundial. Se enviaron instrucciones de alto secreto desde la Tierra Santa de Mariejo y rápidamente llegaron a los diversos departamentos de inteligencia y operaciones del gobierno mundial. Una operación secreta en torno al Palacio de Dragon Ball está a punto de desarrollarse en secreto. Y debido a la aparición de este misterioso palacio y la salida de esos accesorios mágicos, este mundo ha desencadenado silenciosamente una corriente subterránea más turbulenta e impredecible. Nadie sabe qué futuro les espera, pero una cosa es segura. Esta era está destinada a no volver a ser nunca pacífica. La brisa marina de Marineford todavía trae consigo el sabor de la pólvora y la sangre, soplando sobre esta tierra devastada. El antiguo símbolo de la gloria de la marina ahora no es más que un montón de muros rotos e innumerables escombros flotando en el mar. En medio de este mar caótico, la luz lavanda que parparea constantemente dejada por el misterioso palacio es como un enorme signo de interrogación, que atrae la atención de todos y afecta la mente de todos. El mariscal de marina Sengoku se encontraba de pie en la cubierta de un barco de mando improvisado. Bajo su icónico sombrero de gaviota había un rostro lleno de cansancio y preocupación. Sus ojos a veces miraban al barco de los piratas de Barba Blanca que se retiraba en la distancia, y a veces miraban fijamente el misterioso punto de luz en el mar. Sus cejas estaban fuertemente fruncidas, como si pudieran atrapar una mosca hasta matarla. Su corazón se llenó de una pesadez sin precedentes. La guerra de la cumbre, una guerra que él cuidadosamente planeó, en la que puso todos los esfuerzos de sus marines e incluso sacrificó innumerables vidas, debería haber terminado con la aniquilación completa de los piratas de Barba Blanca, la ejecución de Puño de Fuego Ace, y así conmocionar a toda la era de los grandes piratas. Sin embargo, los planes no pueden seguir el ritmo de los cambios. Primero, Luffy, el chico del sombrero de paja, irrumpió inesperadamente e interrumpió su despliegue. Entonces, el misterioso palacio que descendió del cielo, en realidad se elevó desde el fondo del mar, y esas herramientas de Dios con efectos increíbles interrumpieron por completo el ritmo de toda la guerra, e incluso se puede decir que la guerra se detuvo por la fuerza. Aunque Barba Blanca estaba gravemente herido, parecía haber recuperado algo de su fuerza gracias a la aparición de las semillas Senzu. Ace fue resucitado aún más milagrosamente y su fuerza parecía haber mejorado. Aunque los piratas de Barba Blanca sufrieron grandes pérdidas, su poder de combate central permaneció, y con la ayuda de esos misteriosos objetos, su amenaza era aún más difícil de estimar que antes. Aunque los marines también recibieron algunos apoyos del palacio, también sufrieron grandes pérdidas y su moral se vio muy afectada. Más importante aún, la tecnología avanzada mostrada por el misterioso palacio y el demonio rosa en la imagen que fácilmente podría destruir el planeta proyecta una sombra indeleble en los corazones de todos los marines. El mariscal Sengoku tiene la fuerte sensación de que la era de Barba Blanca podría estar llegando a su fin. El hombre más fuerte del mundo, que una vez dominó el mar, no pudo resistir la erosión del tiempo ni la marea de los tiempos. Sin embargo, una era más caótica, impredecible y peligrosa parece haber llegado antes de tiempo debido a la aparición de este misterioso palacio. Si se abusa de esas habichuelas mágicas con efectos mágicos, cambiarán por completo el patrón de la guerra, haciendo que la muerte sea menos aterradora y las batallas más crueles y duraderas. Aunque los instrumentos que pueden detectar la efectividad en el combate pueden permitir a las personas comprender la brecha de poder de manera más intuitiva, también pueden causar mayor pánico y desesperación, e incluso pueden dar lugar a algunos extremistas que solo buscan números. El potencial de esas cápsulas universales capaces de crear todo tipo de creaciones de la nada es aún más inconmensurable.
Si se utilizan en el ámbito militar, ¿qué tipo de armas aterradoras surgirán? Si se utilizan en el ámbito empresarial, ¿qué impacto enorme tendrá en el sistema económico actual? Sin mencionar el palacio en sí y el demonio rosa que puede destruir el planeta, el poder desconocido representado por ellos es como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza del mundo entero, que puede caer en cualquier momento y provocar un desastre devastador. Cuanto más pensaba el mariscal Sengoku en ello, más miedo sentía y más impotente se sentía. Se sentía como una mantis religiosa frente a un tren fuera de control. Por mucho que lo intentara, no podía evitar que el tren se precipitara hacia el abismo desconocido. Había pasado toda su vida en el ejército, trabajando por la justicia de la Marina y la paz mundial. Creía haberlo hecho bien y haber trabajado lo suficiente. Sin embargo, al enfrentarse a una situación que escapaba por completo a su control, sintió por primera vez una profunda sensación de impotencia y frustración. Estaba cansado, muy cansado. No es solo cansancio físico, sino también cansancio mental. Miró el mar caótico y la misteriosa luz parpadeante y, de repente, una fuerte idea surgió en su mente. Renunciar al puesto de mariscal de la Marina. Ya no puede controlar esta situación descontrolada. Quizás sea hora de que alguien más joven, con más energía y más adaptable a esta nueva era tome su puesto. En cuanto a él, tal vez podría retirarse a la segunda línea como aquel viejo Garp, entrenar a gente nueva o simplemente retirarse y tener unos días de ocio. Una vez que esta idea llegó a su mente, comenzó a crecer salvajemente en su mente como brotes de bambú después de la lluvia. El mariscal Sengoku suspiró profundamente, con los ojos llenos de emociones encontradas. Sabía que, una vez tomada esta decisión, tendría un profundo impacto en toda la marina e incluso en el mundo entero. Sin embargo, no tenía otra opción. La sombra de la nueva era ha descendido silenciosamente, y parece que es hora de que él, el guardián de la vieja era, se retire. Justo cuando el mariscal Sengoku estaba considerando retirarse debido al caos frente a él y el futuro desconocido, en el otro lado del campo de batalla, un alma llena de maldad y codicia cayó en un éxtasis sin precedentes debido a estos cambios repentinos. Barba Negra Marshal D. Th, uno de los mayores alborotadores y beneficiarios de la guerra de la cumbre, estaba escondido en la cabina de un buque de guerra robado de la marina con su grupo de feroces compañeros que acababan de ser reclutados de la prisión submarina Impel Down, su rostro lleno de emoción y orgullo irreprimibles. Durante la loca búsqueda dentro del palacio, Barba Negra también agarró algunos buenos trofeos con su mente astuta y su estilo inescrupuloso de hacer las cosas. En sus manos, manipulaba varios detectores de potencia de combate. En su opinión, estos instrumentos de una sola lente eran simplemente artefactos hechos a su medida. No podía esperar a ponerse un detector en el ojo derecho y luego volvió su mirada hacia sí mismo. La lente mostró de inmediato una serie de números dorados que lo alegraron muchísimo. Este número era mucho mayor que cuando era un pez pequeño en el barco de Barba Blanca. Ladrón, jajajaja, ladrón, jajajaja. Barba Negra soltó una risa triunfante y arrogante, mientras su gordo cuerpo temblaba ligeramente de emoción. Sabía que el aumento de este valor no solo se debía a que había obtenido la fruta oscura, sino también a que, acababa de apoderarse con éxito de la poderosa habilidad de la fruta choque de Barba Blanca. Aunque el proceso fue un poco peligroso y vergonzoso, el resultado fue gratificante. Fruta oscura, puede devorar todo y privar a otros de sus habilidades de fruta del diablo. Shock Fruit tiene el poder de destruir el mundo. Estas dos habilidades de fruta del diablo completamente diferentes, pero ambas extremadamente poderosas, ahora están perfectamente integradas en su cuerpo. Podía sentir claramente una fuerza sin precedentes que fluía por sus extremidades. Incluso tuvo la ilusión de que, si quisiera, podría causar fácilmente terremotos y tsunamis como Barba Blanca y poner el mundo patas arriba. El valor cada vez mayor que se mostraba en el detector de poder de combate, que representaba su fuerza, le dio la confirmación más intuitiva y convincente de su poderoso sentimiento. Genial. Esto es realmente genial. Barba Negra se lamió los labios con avidez, con los ojos llenos de un deseo infinito de poder. Además del detector de poder de combate, también tomó un dispositivo similar a un instrumento de tratamiento que parecía un poco dañado, pero aún parecía útil. Aunque desconocía su uso específico, lo que salió del palacio no debía ser nada común. Lo que lo emociona aún más es que está salivando por el potencial de los llamados dispositivos de Dragon Ball. Los frijoles Senzu y las cápsulas mágicas.
Las habichuelas mágicas que pueden devolver la vida a las personas y restaurarlas instantáneamente a su estado óptimo. Tecnología que desafía el cielo y que puede comprimir objetos enormes en cápsulas diminutas. Si pudiera dominar estas cosas y usarlas a gran escala, entonces su ambición de dominar el mundo ya no sería un sueño inalcanzable. Ja 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 ja, esta era me pertenece. Barba Negra rió aún más salvajemente, con los ojos brillando con una luz verde como la de un lobo hambriento. Inmediatamente dio la orden y dirigió a sus hombres, igualmente emocionados, a evacuar rápidamente la caótica zona marítima. Había conseguido lo que quería, incluso más de lo que esperaba. Ahora, necesitaba encontrar un lugar seguro para digerir esta cosecha y comenzar su nueva, más grande y malvada conspiración. La era de Barba Blanca llega a su fin, y él, Barba Negra Marshall de TH, desempeñará un papel más importante en el escenario de esta nueva era. Quiere hacer temblar al mundo entero bajo su oscuro mandato. El humo de la guerra de la cumbre aún no se ha disipado por completo y una nueva tormenta ya se está gestando. A diferencia del éxtasis de Barba Negra lleno de conspiración y codicia, la experiencia de la tripulación del sombrero de paja es más como una aventura llena de emociones y aventuras. Luffy, el insensible capitán, había vivido una batalla de vida o muerte y presenció cómo Ace resultaba gravemente herido. Sin embargo, tras su milagrosa recuperación, su atención se centró rápidamente en el palacio mágico y las diversas novedades que emanaban de él. En la caótica búsqueda de este momento, la tripulación del sombrero de paja también consiguió algunos bonitos recuerdos en virtud de su fuerza numérica, aunque la mayoría de ellos eran tipos poco fiables, y la suerte del halo de protagonista de Luffy. Aunque Sanji y Zoro centraron sus principales esfuerzos en proteger a Luffy y custodiar los alrededores, también recogieron unas cuantas semillas senzu esparcidas por el suelo. Aunque no sabían cuán mágicos eran los efectos específicos de los frijoles, ya que podían hacer que Ace se recuperara instantáneamente, debían ser tesoros muy preciados. Usopp y Franky mostraron gran interés en las cápsulas universales que podían crear motocicletas voladoras de la nada. Uno de ellos soñaba con convertirse en un valiente guerrero marino con todo tipo de accesorios mágicos, mientras que el otro era un destacado constructor naval y científico, obsesionado con todo tipo de productos de alta tecnología. Juntos lograron arrebatarle con éxito varios tipos diferentes de cápsulas universales a la multitud caótica. En cuanto al propio Luffy, aunque también sentía curiosidad por esos nuevos artilugios, estaba más preocupado por el demonio rosa que apareció en la imagen de la tableta de piedra negra y que podía destruir el planeta con facilidad. ¿Quién es ese tipo rosa? Es tan poderoso. Puede volar un planeta enorme de un solo golpe. Luffy masticaba una fruta que había encontrado en algún lugar y que tenía un sabor extraño, con los ojos muy abiertos, el rostro lleno de curiosidad y un toque de emoción. No parecía asustado por la devastadora escena. Más bien, desarrolló un inexplicable anhelo por esa clase de fuerza poderosa. Por supuesto, también tenía innumerables preguntas sobre el enorme palacio que cayó del cielo y se hundió en el mar. ¿De dónde salió ese palacio? ¿Hay algo más interesante dentro? Pensó Luffy tocándose la barbilla. Tras vivir la emocionante guerra de la cumbre y la aventura palaciega, la tripulación del sombrero de paja se sentía agotada física y mentalmente. Sabían que Marineford, un lugar conflictivo, no era un buen lugar para quedarse mucho tiempo. Con la ayuda secreta de la reina de los piratas Bo Hancock, evacuaron silenciosamente el campo de batalla y llegaron a una zona marítima relativamente segura. Allí había una figura familiar esperando desde hacía mucho tiempo. Plutón Silver Rayleigh. Esta ex mano derecha del rey pirata Roger, el legendario gran pirata, ha estado siguiendo en secreto el desarrollo de la situación desde que se enteró de que Luffy había irrumpido en la guerra de la cumbre, y llegó para apoyar en el momento crítico. Cuando Rayleigh escuchó sobre la experiencia de la tripulación del sombrero de paja en la guerra de la cumbre, especialmente la descripción del misterioso palacio y esos accesorios mágicos, incluso una leyenda conocedora como él no pudo ocultar su sorpresa. Un palacio enorme que surge del fondo del mar. Una semilla mágica que puede resucitar a los muertos. Una cápsula que puede comprimir el espacio. ¿Y ese demonio rosa que puede destruir el planeta? Rayleigh se acarició la barba, con los ojos llenos de pensamientos. Había vivido durante tantos años y había viajado por todo Grand Line con Roger, presenciando innumerables cosas extrañas, pero lo que la tripulación del sombrero de paja describió hoy era inaudito.
Parece que este mundo es más vasto de lo que imaginábamos y esconde más secretos, suspiró Rayleigh. Miró a Luffy profundamente, sus ojos mostraban una pizca de alivio y una pizca de preocupación. Luffy, tu actuación en la guerra de la cumbre esta vez fue un poco imprudente, pero también demostró un crecimiento asombroso, dijo Rayleigh lentamente. Pero debes recordar que el nuevo mundo será más peligroso y cruel de lo que crees. La aparición de ese misterioso palacio y la salida de esos objetos mágicos inevitablemente desencadenarán nuevas olas en todo el mundo. Innumerables personas ambiciosas y poderosas se volverán locas por estas cosas. El océano en el futuro solo se volverá más caótico. Rayleigh le dio una palmadita a Luffy en el hombro y dijo con solemnidad. Si quieres convertirte en el rey de los piratas, debes tener un poder mayor y una voluntad más firme. Durante los próximos 2 años, te guiaré en tu entrenamiento. Debes estar preparado para recibir la nueva era, más magnífica y peligrosa. Luffy miró la mirada seria de Rayleigh y asintió con fuerza. Sabía que estaba lejos de ser lo suficientemente fuerte. Ya fuera para proteger a sus compañeros o para cumplir su sueño, tenía que hacerse más fuerte. Ese palacio misterioso, ese demonio rosa y esos accesorios mágicos eran como llaves para abrir la puerta a un nuevo mundo, lo que lo llenaba de anticipación por futuras aventuras, pero también de un toque de vigilancia. La ola de la nueva era ya ha llegado. Y la aventura de la tripulación del sombrero de paja acaba de comenzar. Aunque la orden de bloqueo del gobierno mundial se emitió de inmediato y se aplicó con una severidad sin precedentes, la verdad eventualmente saldrá a la luz. La guerra de la cumbre involucró demasiadas fuerzas y demasiada gente. Había decenas de miles de élites de la sede naval, decenas de miles de miembros de los piratas de Barba Blanca, prisioneros que habían escapado de la prisión submarina Impel Down y otras personas que habían venido a ver la diversión después de escuchar las noticias. Entre estas personas siempre hay algunos que están bien informados, o tienen la boca suelta, o tienen motivos ocultos. Por lo tanto, aunque el gobierno mundial utilizó todas sus fuerzas para intentar encubrir por completo el misterioso palacio y toda la información relacionada con él, algunos rumores sobre los accesorios de Dios todavía se extendieron silenciosamente como una plaga en el mundo subterráneo y entre algunos grupos y países piratas bien informados. ¿Lo sabías? En la guerra de la cumbre apareció una semilla mágica que puede revivir a alguien al instante. Incluso con un gran agujero en el pecho, puedes seguir vivo y coleando al instante. Y no solo eso. También hay una cápsula mágica, tan pequeña como una pastilla, que se transforma en una enorme motocicleta voladora al lanzarla al suelo. Es incluso más mágica que la fruta del diablo. También escuché que hay una especie de lente que puede mostrar la fuerza de los demás después de usarla. Los valores de los fuertes son alarmantemente altos, y los de los débiles se pueden ver a simple vista. ¿Es cierto? ¿De dónde salió algo tan poderoso? Se dice que es un enorme palacio que emergió del fondo del mar. Contiene innumerables tesoros y tecnología avanzada. Algunos de estos rumores son exagerados, otros exagerados, y algunos incluso completamente falsos. Sin embargo, todos, sin excepción, apuntan a un núcleo común. Esas herramientas de Dios con efectos increíbles y el misterioso palacio de Dragon Ball. Estos rumores, como piedras arrojadas a un lago en calma, crearon ondas en la corriente subterránea del mundo entero. Después de escuchar estos rumores, innumerables personas ambiciosas, conspiradores y aquellos que anhelan un poder poderoso, se volvieron como tiburones oliendo sangre, con la codicia y el deseo brillando en sus ojos. Comenzaron a utilizar todos sus canales de inteligencia para tratar de averiguar la verdad de estos rumores y el paradero de esas herramientas de Dios. Algunos grupos poderosos de piratas comenzaron a centrar su atención en aquellas fuerzas que habían participado en la guerra de la cumbre y podrían haber obtenido algunos beneficios de ella, como los restos de los piratas de Barba Blanca o los piratas de Barba Negra. Algunos intermediarios del mundo oscuro también comenzaron a preguntar, con la esperanza de comprar incluso un poquito de accesorios de Dios de aquellos afortunados a un alto precio. Incluso algunos países que originalmente permanecieron neutrales o no tenían interés en las disputas de los piratas comenzaron a agitarse después de escuchar estos rumores que podrían cambiar el mundo. Durante un tiempo, el mundo entero estuvo conmocionado y la gente estaba en pánico debido a estos rumores sobre las herramientas de Dios. Aunque el gobierno mundial hizo todo lo posible por silenciarlo, el efecto fue mínimo. Por el contrario, su encubrimiento deliberado hizo que los rumores fueran más misteriosos y creíbles.
Todos sabían que una nueva batalla por estos apoyos de Dios estaba a punto de comenzar en secreto. La escala y la gravedad de esta batalla probablemente no serían menores que las de cualquier guerra conocida. La nueva era parece volverse más caótica y más llena de variables debido a estas herramientas de Dios que han caído del cielo. Justo encima del mar, la aparición y desaparición del palacio de Dragon Ball y la filtración de las herramientas de Dios provocaron un enorme revuelo que recorrió el mundo entero. En el profundo y oscuro fondo del mar, el enorme palacio que acababa de hundirse cayó en un silencio inquietante. El exterior del palacio estaba cubierto de un espeso lodo marino y de una diversa vida marina, como si hubiera estado durmiendo allí durante miles de años. Las líneas de energía que una vez brillaron con una luz misteriosa se habían apagado hacía tiempo. Sin embargo, en lo más profundo del palacio, una zona secreta completamente aislada del mundo exterior y llena de tecnología desconocida, se están produciendo algunos cambios desconocidos y sutiles. Era una enorme sala de cultura circular. En el centro de la sala de cultivo había un tanque de cultivo gigante hecho de cristales transparentes, con forma de huevo gigante. El interior del tanque de cultivo se llenó con una solución nutritiva viscosa de color rosa claro que emitía una tenue luz fluorescente. Innumerables tuberías de energía que brillaban débilmente estaban conectadas desde todos los lados del tanque de cultivo, aparentemente proporcionando energía continua a algo dentro de dicho tanque. En el fondo del enorme tanque de cultivo, un trozo de tejido celular del tamaño de un pulgar, con un extraño color rosa por todas partes y que parecía chicle masticado, yacía allí tranquilamente. Parecía sin vida, como un trozo normal de residuo orgánico. Sin embargo, en ese momento, sin que nadie lo notara, el tejido celular rosado de repente, se movió levemente. La amplitud de su movimiento es muy pequeña y no puede detectarse en absoluto si no se observa con atención. Entonces, un rastro de energía extremadamente débil, casi insignificante, escapó silenciosamente de una interfaz dañada de las tuberías de energía conectadas al tanque de cultivo, y luego flotó lentamente hacia el tejido celular rosado como si algo lo tirara y finalmente fue completamente absorbido por él. Después de absorber esa pequeña cantidad de energía, el tejido celular rosado pareció volver al silencio, sin ningún otro movimiento. Parece que todavía está durmiendo, esperando alguna oportunidad desconocida. Era como si, un demonio aterrador que había estado durmiendo durante 10.000 años estuviera comenzando su largo y aterrador, movimiento fetal desde el estado celular más primitivo. Nadie sabe qué es este pequeño trozo de tejido celular rosado. Nadie sabe qué tipo de conexión tiene con el demonio rosa en la imagen de la estela negra anterior que puede destruir el planeta con facilidad. Pero lo que es cierto es que su existencia es en sí misma un enorme misterio, una bomba de tiempo que puede ser más peligrosa y más aterradora que esas herramientas de Dios. El palacio en las profundidades del mar todavía está en silencio. Y ese movimiento desconocido también indica que una crisis más profunda y más impredecible puede estar gestándose silenciosamente. Marineford, una tierra que acababa de sufrir una guerra de un siglo y cambios misteriosos, había recuperado temporalmente su calma superficial, pero en secreto, estaba plagada de corrientes subterráneas más turbulentas que nunca. Aunque el icónico edificio del cuartel general de la Armada había quedado en ruinas, su poderoso mecanismo de funcionamiento no se había estancado. Se instaló rápidamente un centro de mando rudimentario pero fuertemente custodiado en un gran buque de guerra que fue requisado temporalmente. El aire estaba impregnado de un penetrante olor a desinfectante y humo de pólvora, y en las paredes colgaban cartas náuticas improvisadas y diversos gráficos de análisis de situaciones de batalla. El personal marino y los señaleros iban y venían, con pasos apresurados y expresiones solemnes. La atmósfera en la sala de conferencias del centro de mando era tan deprimente que casi resultaba asfixiante. La vicealmirante de la sede naval, conocida por su sabiduría y respetada por los marines, estaba sentada en el asiento principal de la mesa de conferencias. Aunque parecía un poco cansada, sus ojos aún eran tan agudos como los de un águila, y su aura tranquila calmó el estado de ánimo ansioso de las personas presentes hasta cierto punto. Sentados en la mesa de conferencias estaban los principales generales del cuartel general naval, incluidos Aokiji-Kuzan y Kizaru Borsalino, que acababan de experimentar una feroz batalla, así como algunos vicealmirantes y contraalmirantes que sobrevivieron a la guerra.
Akainu Sakazuki, como un león enojado, estaba de pie en un rincón de la sala de conferencias con los brazos cruzados sobre el pecho, exudando un aliento ardiente inquietante y una fuerte intención asesina. ¿Todos? El vicealmirante habló lentamente. Aunque su voz no era muy alta, se escuchó con claridad en cada rincón de la sala de conferencias. Creo que todos siguen conmocionados por lo ocurrido hoy. El misterioso palacio que apareció del fondo del mar y los accesorios con efectos increíbles que fluyeron desde el palacio nos han traído una conmoción y confusión sin precedentes. Recorrió con la mirada a todos los presentes y continuó. Basándonos en la información que hemos recopilado hasta ahora y en los pocos objetos que trajimos accidentalmente del palacio, el nivel de tecnología que posee este palacio supera con creces nuestro conocimiento actual. Mientras hablaba, le hizo una señal al ayudante que estaba a su lado para que colocara algunos artículos que se guardaban cuidadosamente en contenedores especiales en el centro de la mesa de conferencias. Era un detector de combate que había resultado dañado en el caos y solo le quedaba la mitad de su lente. Cuando los soldados de la marina fueron expulsados del palacio, accidentalmente dejaron caer algunas semillas senzu de sus bolsillos, que fueron rápidamente recogidas por otros soldados. Estos preciosos granos ahora fueron colocados en un contenedor sellado transparente lleno de gas inerte y se conservaron como materiales estratégicos de alto nivel. También había algunos fragmentos y piezas de metal con formas extrañas que fueron metidas en los bolsillos de los soldados de la marina durante el proceso de saqueo, pero cuyos usos eran completamente desconocidos. Estos son todos los legados que Marine recibió del misterioso palacio. La cantidad es lamentablemente pequeña, pero cada uno podría contener un secreto capaz de cambiar el mundo. Según evaluaciones preliminares, el vicealmirante señaló los artículos sobre la mesa y continuó. Los frijoles rojos, a los que llamamos temporalmente frijoles senzu, tienen increíbles capacidades de recuperación e incluso pueden restaurar a las personas moribundas a su condición óptima en un instante. Este efecto está completamente más allá de nuestra comprensión de la medicina y la biología. Al escuchar esto, muchos generales de la Marina presentes recordaron inconscientemente la escena donde Ace y Barba Blanca confiaron en las semillas senzu para volver a la vida, sus ojos se llenaron de sorpresa y una pizca de deseo. Si los marines pudieran dominar el método de elaboración de las semillas senzu, en guerras futuras la tasa de bajas se reduciría enormemente y la efectividad en el combate mejoraría enormemente. En cuanto a este detector dañado, el vicealmirante Tsuru señaló el instrumento al que solo le quedaba la mitad de la lente. Aunque todavía no entendemos del todo cómo funciona, a partir del uso del almirante Kizaru y algunos soldados, parece ser capaz de cuantificar y mostrar la efectividad de combate del objetivo de alguna manera. Si logramos dominar esta tecnología, tendrá una importancia trascendental para la recopilación de inteligencia y la formulación táctica. Kizaru Borsalino se acarició la barbilla con expresión pensativa. Había experimentado personalmente la magia del detector y aún recordaba el aterrador valor de Barba Blanca. En cuanto a estos fragmentos y piezas de metal, dijo el vicealmirante frunciendo el ceño levemente, actualmente no podemos identificar sus usos específicos. Sin embargo, a juzgar por sus materiales y su fabricación, todos demuestran un nivel tecnológico muy alto. En ese momento, un gran vídeo de Musi en el centro de la sala de conferencias se iluminó de repente, y la cabeza de un hombre que llevaba un casco extraño con solo un par de ojos sabios a la vista apareció en la pantalla. Dr. Vegapunk. El vicealmirante Crane vio la figura en la pantalla y asintió levemente. Vegapunk, conocido como el primer científico del mundo con una sabiduría 500 años adelantada a su tiempo, está participando actualmente en esta reunión de emergencia de forma remota a través de Musi. Vicealmirante Tsuru, generales. La voz de Vegapunk llegó a través del Musi, con un dejo de ronquera y emoción únicos. He recibido informes preliminares sobre el misterioso palacio y esos accesorios. Expreso mi más fuerte interés personal, de investigación en estas tecnologías que están adelantadas a su tiempo. Su tono estaba lleno del entusiasmo y el deseo que tienen los científicos por las cosas desconocidas. Según tu descripción, ya sean las judías mágicas que pueden curar heridas mortales al instante, el instrumento que puede detectar el poder de combate o la cápsula universal que puede comprimir el espacio, los principios tecnológicos detrás de ellos están mucho más allá de nuestro marco teórico existente. Si puedo obtener muestras de estas tecnologías, o incluso algo de información relacionada, será invaluable para mi investigación.
La voz de Vegapunk temblaba de emoción. Solicito encarecidamente que el cuartel general naval haga todo lo posible para obtener más información y objetos sobre el palacio y esos objetos. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio por ello. Este talentoso científico, que habitualmente vive una vida solitaria y se dedica a la investigación, ahora ya no está tranquilo a causa de estos objetos extraterrestres. Al oír esto, el vicealmirante intercambió miradas con los otros generales presentes y vio un atisbo de solemnidad en los ojos de cada uno. La petición de Vegapunk sin duda representaba el gran valor de estos misteriosos accesorios. Pero ¿qué tan fácil es obtener más información y objetos del palacio hundido lleno de incógnitas? Justo cuando la sala de conferencias quedó en un breve silencio y todos estaban pensando en cómo lidiar con esta difícil situación, una voz llena de ira e intenciones asesinas rompió el silencio. HMPH. Un montón de basura inútil. Akainu Sakazuki, el violento almirante de la marina que creía en la justicia absoluta, ya no soportaba esta atmósfera deprimente y lúgubre. Levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con ferocidad, como una bestia a punto de devorar a alguien. Resopló pesadamente, su tono lleno de desdén por esos misteriosos accesorios y una fuerte insatisfacción con la situación actual. ¡Qué legado tan absurdo! ¡Qué tecnología tan adelantada a su tiempo! La voz de Akainu resonó en la sala de conferencias como un trueno. De su brazo derecho, convertido en lava, brotaban ocasionalmente volutas de vapor ardiente. En mi opinión, estas cosas de origen desconocido son simplemente siniestras. Son la fuente del mal que perturba el orden mundial. Observó las muestras en la mesa de conferencias con ojos llenos de asco y vigilancia. Instintivamente, presentía que la aparición de estas cosas traería mayor caos y desastre al mundo. Sin embargo, Akainu cambió de tema y su tono se volvió aún más frío y firme. Pero, sin importar lo que sean, la poderosa fuerza que contienen no puede ser ignorada. Si este poder es controlado por los piratas u otras fuerzas del mal, las consecuencias serán desastrosas. Golpeó con fuerza la pared que estaba a su lado, dejando una pequeña abolladura en la dura pared de aleación y produciendo un ruido sordo. Así que, yo defiendo. La voz de Akainu era firme e incuestionable. El cuartel general naval debe organizar de inmediato las fuerzas de élite y volver a entrar en el palacio hundido a toda costa. Debemos confiscar todos los valiosos objetos que hay dentro y ponerlos en manos del marine. Al mismo tiempo, su mirada se agudizó, debemos investigar a fondo el origen del palacio y la verdad sobre el demonio rosa que apareció en el vídeo y que puede destruir el planeta. Esta enorme amenaza potencial debe ser completamente erradicada para evitar futuros problemas. Las palabras de Akainu fueron como una enorme piedra arrojada a un lago en calma, provocando inmediatamente un alboroto en la sala de conferencias. Volver a entrar al palacio. Es demasiado peligroso. No sabemos nada de ese palacio. Además, se ha hundido en lo profundo del mar. ¿Cómo podemos entrar? Algunos generales de la Marina expresaron su oposición y preocupación. Acababan de escapar de aquel extraño palacio y aún les aterraba lo desconocido y el peligro que allí se cernía. Además, el palacio se había hundido y era difícil encontrarlo y entrar en él en las profundidades marinas. Sin embargo, Akainu ignoró estas objeciones y miró a todos fríamente, con los ojos llenos de desdén y desprecio. ¿Peligro? Como marines, ¿cuándo le hemos temido al peligro? Rugió Akainu. ¿Quieres ver cómo esas poderosas fuerzas caen en manos de los piratas? ¿De verdad quieres que ese demonio rosa venga a nuestro mundo algún día y lo convierta todo en cenizas? Su pregunta golpeó el corazón de todos como un martillo pesado, provocando que aquellos que originalmente querían refutar cayeran en silencio. Debo admitir que, aunque las palabras de Akainu son extremas, no carecen de razón. El poder que contienen esos misteriosos accesorios no debe subestimarse. Y la amenaza de ese demonio rosa es como una espada que pende sobre la cabeza, impidiendo que la gente duerma o coma. Estoy de acuerdo con el almirante Akainu. Se escuchó una voz firme. Quien habló fue Aokiji-san. Se levantó las gafas de sol y dijo lentamente. Aunque el riesgo es grande, necesitamos investigar más a fondo el palacio. Como mínimo, necesitamos averiguar su origen y propósito, y si representará una nueva amenaza para nuestro mundo. Kizaru Borsalino también se encogió de hombros y dijo con su acento peculiar. Oh, suena muy desafiante.
Sin embargo, estaría bien si pudiéramos sacar algo realmente bueno de ello. Aunque su tono era relajado, había un toque de solemnidad en sus ojos. La vicealmirante frunció el ceño al observar a la gente discutir. Sabía que, aunque la propuesta de Akai no era radical, no era completamente inviable. La clave residía en cómo controlar los riesgos y asegurar la eficacia de la acción. Justo cuando la atmósfera en la sala de conferencias se volvió algo tensa debido a la postura dura de Akainu, una figura que había permanecido en silencio llamó la atención del vicealmirante Héroe marino, puño de hierro Garp. Este anciano, que habitualmente estaba siempre riendo y despreocupado, no se unió a la discusión en este momento, ni hizo un gran alboroto como de costumbre, ni se quedó dormido mientras comía galletas de arroz. Estaba sentado en silencio en un rincón de la sala de conferencias, con las manos cruzadas sobre el pecho y la cabeza gacha, como si estuviera pensando en algo. Su rostro, marcado por el paso del tiempo, no mostraba mucha expresión, pero sus ojos revelaban una emoción compleja e indescriptible. El vicealmirante Crane lleva muchos años trabajando con Garp y conoce bien el carácter de su viejo amigo. Cuanto más silencioso está, más pesados son sus pensamientos. Garp presenció con sus propios ojos el milagro del regreso de Ace a la vida con la ayuda de las habas Senfu, y también sintió personalmente el impacto del inimaginable poder tecnológico mostrado por el misterioso palacio. Estos cambios repentinos le recordaron muchos acontecimientos pasados. Pensó en su antiguo rival y antiguo mejor amigo, el rey pirata Gold de Roger. Ese hombre, como este misterioso palacio hoy, había desafiado el orden del mundo entero de forma increíble y desató una enorme ola que arrasó el océano. Roger abrió la era de los piratas, provocando que innumerables personas con sueños y ambiciones acudieran al mar lleno de incógnitas y peligros. Y ahora, de repente, ha llegado al mundo un factor nuevo, más incontrolable y más difícil de comprender. Garp parecía ver que la marea de los tiempos estaba subiendo nuevamente de una manera más turbulenta y violenta que nunca antes. Pero él mismo, el héroe marino que una vez dominó el mar y compitió con el rey pirata, ahora es, viejo. Su fuerza física ya no era la de antes. Su energía tampoco era tan buena como antes. Ni siquiera pudo disciplinar a sus dos nietos, uno de los cuales se convirtió en el líder del ejército revolucionario y el otro en pirata. ¿Qué puede hacer ante esta nueva era, cada vez más caótica y peligrosa? ¿Podrá seguir protegiendo todo lo que ama con mano de hierro como antes? Un profundo sentimiento de impotencia y griega. Un toque de confusión surgió en el corazón de Garp. Se sentía como un viejo capitán abandonado por los tiempos, viendo venir una nueva y aún más grande tormenta, pero ya no era capaz de dirigir el barco y solo podía seguir la corriente. Esta intensa sensación de transición de la antigua a la nueva era hizo que Garp se sintiera profundamente pesado. Incluso envidió a sus compañeros caídos en la guerra de la cumbre, porque al menos ya no tenían que preocuparse por este futuro caótico. La vicealmirante miró al silencioso Garp y suspiró para sus adentros. Sabía que este viejo amigo debía estar bajo mucha presión. Justo cuando la reunión de emergencia del cuartel general naval cayó en un delicado punto muerto debido a la postura dura de Akainu y el raro silencio de Garp, una orden de alto nivel de la Tierra Santa de Mariejois fue entregada al centro de comando temporal como lluvia oportuna. Los responsables de entregar la orden eran miembros del grupo secreto Cyberpol CP0, bajo la supervisión directa del gobierno mundial. Leyeron la decisión de los 5 ancianos con expresión fría y sin emoción alguna. Por orden de los 5 ancianos. En primer lugar, conviene que el cuartel general naval organice un equipo de exploración para investigar a fondo las coordenadas de los misteriosos puntos de luz que aparecieron en las aguas cercanas a Marineford, así como la posible existencia de un palacio hundido. En segundo lugar, considerando los enormes riesgos y el impacto potencial de esta operación, el tamaño del equipo de exploración debe controlarse estrictamente, con un pequeño grupo de fuerzas de élite operando principalmente en secreto, y es imperativo evitar causar pánico y llamar la atención innecesariamente a mayor escala. En tercer lugar, el objetivo principal de esta exploración es descubrir el origen y la estructura del palacio, y si existen otras amenazas. En segundo lugar, intentaremos recuperar la mayor cantidad posible de tecnología y objetos valiosos del palacio. En cuarto lugar, ordenar al Dr.
Vegapunk, un científico del cuartel general naval, organiza de inmediato un equipo de investigación científica de alto nivel para realizar un análisis y descifrado técnico exhaustivo de la pequeña cantidad de patrimonio del palacio que el marine ya domina, e intentar replicarlo y producirlo en masa. Todos los resultados de la investigación deben ser comunicados al gobierno mundial lo antes posible. En quinto lugar, toda la información sobre el misterioso palacio y sus accesorios sigue siendo confidencial y su filtración está estrictamente prohibida. Quien infrinja esta regla será severamente castigado. Esta instrucción remota de los 5 ancianos fue clara y bien organizada con objetivos claros. No solo cumplió hasta cierto punto los requisitos de Akainu y otros de línea dura para la toma armada, sino que también consideró plenamente los riesgos y la confidencialidad de la acción. Al mismo tiempo, también concedió gran importancia y apoyó el trabajo de investigación científica de Vegapunk. Se puede decir que esta es una estrategia típica de exploración y control. El objetivo de los 5 ancianos es muy claro. Hacer el mejor uso de esta fuerza extraterrestre que ha caído del cielo, garantizando al mismo tiempo que la situación sea controlable, para así consolidar aún más la posición gobernante del gobierno mundial. Después de escuchar las instrucciones de los 5 ancianos, la atmósfera en la sala de conferencias se relajó un poco. Aunque Akainu estaba un poco insatisfecho con las restricciones como escala de control y operación secreta, ya que los 5 ancianos habían aceptado su propuesta principal, volver a entrar al palacio para explorar y apoderarse, no dijo nada más. Una mueca horrible apareció en su rostro, y ya había comenzado a pensar en qué fuerzas de élite seleccionar para llevar a cabo esa peligrosa pero tentadora misión. El vicealmirante E asintió levemente. Las instrucciones de los 5 ancianos coincidían con algunas de sus suposiciones previas. Empezó a evaluar mentalmente qué miembros de la Marina eran aptos para participar en esta operación secreta de exploración. El Dr. Vegapunk, a través de Denden Musi, también expresó su total apoyo a las instrucciones de los 5 ancianos. Está deseando obtener más muestras para la investigación. Una operación de exploración secreta en torno al palacio hundido está a punto de comenzar silenciosamente bajo la orden más alta del gobierno mundial. En ese momento, en un mar relativamente tranquilo lejos de Marineford, el barco insignia de los piratas de Barba Blanca, el Moby Dick, navegaba lentamente contra la brisa del mar. La atmósfera en el barco era una mezcla de tristeza y alegría, llena de emociones complejas. El mayor acontecimiento feliz fue sin duda la milagrosa resurrección de Puño de Fuego. As. El capitán del segundo escuadrón, que una vez fue condenado a muerte y resultó fatalmente herido en la batalla, ahora estaba de pie en la cubierta vivo y bien, charlando y riendo con sus hermanos, lo que hizo que todos los piratas de Barba Blanca se sumergieran en una gran alegría por recuperar lo perdido. Sin embargo, en marcado contraste con la alegría de Ace está la condición física de su amado padre, Barba Blanca Edward Neugate. Aunque Barba Blanca fue rescatado del borde de la muerte por el poder de los frijoles mágicos y recuperó una cantidad considerable de su poder de combate, todos pudieron ver que el anciano todavía estaba muy débil. Su cuerpo corpulento parecía un poco encorvado en ese momento, y su rostro estaba lleno de profunda fatiga. La mayor parte del tiempo, permanecía sentado tranquilamente en su enorme sillón exclusivo, cerrando los ojos para descansar o simplemente observando en silencio a sus hijos que sobrevivieron al desastre. Cada tos y cada silbido tocaba el corazón de todos los piratas presentes. Sabían que la era de su padre podría haber terminado. Aunque las habichuelas mágicas eran mágicas, podían curar heridas, pero no podían revertir la erosión del tiempo ni compensar la pérdida de vitalidad. Dentro de la espaciosa cabina del Moby Dick, los miembros principales de los piratas de Barba Blanca estaban reunidos para una discusión importante. Phoenix Marco, capitán del primer equipo y el lugarteniente de mayor confianza de Barba Blanca, presidía la reunión. Su rostro reflejaba solemnidad y esperanza. Sacó con cuidado unas cuantas habichuelas que había recogido en el caos del palacio de una pequeña bolsa envuelta en una tela especial. Estas habichuelas rojas, bajo la tenue luz de la cabaña, desprendían un tenue y extraño brillo. Todos, dijo Marco con voz ronca, sosteniendo las habichuelas mágicas en la mano. Estas son las habichuelas mágicas que obtuvimos de ese misterioso palacio. Pueden devolver la vida a la gente. No hay muchas, solo estas pocas. La atmósfera en la cabina de repente se volvió un poco deprimente. Las miradas de todos se centraron en los pequeños frijoles que tenía Marco en la mano.
Todos habían presenciado con sus propios ojos el efecto mágico de estas habas y sabían que cada una de ellas representaba una vida e incluso podía representar el resultado de una guerra. Mantendré estos frijoles a salvo, continuó Marco. En el momento más crítico, podrían salvarnos la vida, o salvarle la vida a papá. La atmósfera en la cabaña se hizo más pesada cuando se mencionó a Barba Blanca. Además de estos frijoles mágicos, Marco sacó de sus brazos varios instrumentos extraños de una sola lente y varias cápsulas metálicas de diferentes tamaños. También obtuvimos otras herencias del palacio. Presentó brevemente a todos las funciones del detector de poder de combate y la cápsula universal. Cuando los piratas en la cabina escucharon que el detector podía ver la fuerza de los fuertes y la cápsula universal podía crear todo tipo de creaciones de la nada, una vez más estallaron en exclamaciones y discusiones. Demasiado, demasiado increíble. Diamond Hoth abrió mucho los ojos y murmuró para sí mismo. Si esto es cierto, ¿no tendrá que cambiar por completo nuestra forma de luchar en el futuro? Vista, el espada de la flor, también asintió con una mirada pensativa. Así es. Si podemos equipar estos detectores a gran escala, podremos evaluar con precisión la diferencia de fuerza entre el enemigo y nosotros antes de que comience la batalla y formular tácticas más efectivas. Y si esa cápsula universal está llena de armas poderosas o fortificaciones sólidas, jugará un papel inimaginable en un ataque sorpresa o una guerra de posiciones. Y ahí está esa judía mágica. Si cada uno de nuestros hermanos pudiera conseguir una judía mágica para recuperarse inmediatamente después de herirse, ¿no se convertirían nuestros piratas de Barba Blanca en un ejército de no muertos? Cuanto más discutían los piratas, más emocionados estaban, como si ya hubieran visto a los piratas de Barba Blanca confiando en estas herramientas de Dios para surcar los mares una vez más y ser invencibles. Sin embargo, a tiempo Marco les echó agua fría. Tranquilos todos. Marco alzó un poco la voz, silenciando la discusión de la multitud. Aunque estas cosas son mágicas, su cantidad es muy limitada. Además, nuestra comprensión de ellas es insuficiente. Su mirada se volvió aguda. Más importante aún, no sabemos si el misterioso palacio y las fuerzas que lo sustentan tienen buenas o malas intenciones hacia nuestro mundo. Todos vieron al demonio rosa que puede destruir el planeta. Si ese tipo de existencia realmente llega, el pequeño legado que tenemos en manos probablemente no servirá de nada.